Nuestra Carta Magna es producto de la lucha revolucionaria, la que, entre otras cuestiones, buscaba el reconocimiento y atención de todas las demandas de aquel contexto. Mucho se ha dicho al respecto. Sin embargo, hoy es posible aseverar que se trata de la primera constitución de corte social del siglo XX. En este sentido, la normatividad y los ejes de los derechos sociales comenzaron a tener forma. Por ejemplo, el derecho al trabajo encontró estabilidad cuando fue regulado en el artículo 123 del texto constitucional. El emblemático artículo en comento nació para proteger al trabajador, estableciendo sus derechos y dotando de equilibrio a las relaciones laborales en aras de combatir los abusos del patrón que imperaban en esos tiempos. Uno de esos derechos, el salario, lo dispuesto por la Constitución, se enfoca en proteger que los trabajadores tengan garantizado un ingreso mínimo que en el ideal debe de cubrir sus necesidades primordiales y las de su familia. En nuestro marco nacional, la definición legal del salario se encuentra establecida en el artículo 82 de la Ley Federal de Trabajo, disponiendo que el salario es una retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. De esta forma, a través del texto constitucional, se ha buscado que la remuneración del trabajador no sea inferior al salario mínimo. Este último debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, tal y como lo dispone la fracción sexta del apartado A del artículo 123 constitucional. El texto de la fracción referida es el que consolida en nuestro marco protector un derecho esencial para el trabajador, como lo es el salario mínimo. Sin embargo, el contexto social y económico real del país, así como otros factores, no han permitido hacer realidad la aspiración constitucional, pues el salario mínimo no garantiza aún la satisfacción de las necesidades del trabajador. En primer lugar, cabe recordar que las tareas para la convergencia hacia un salario mínimo tomaron cauce en los últimos años. El camino hacia la unificación del salario mínimo en toda la República empezó con más claridad a través de la aplicación desde 1981 al 2012 de los salarios mínimos a 3 zonas geográficas, A, B y C. En el 2012, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos da un paso importante integrando el área geográfica B al área A y renombrando el área C como área geográfica B, es decir, la aplicación de los salarios mínimos se redujo a 2 áreas geográficas, puesto que la Comisión consideró posible avanzar en la homogenización del desarrollo socioeconómico regional y los niveles de bienestar de los grandes grupos de la población mexicana. La última modificación, llevada a cabo mediante la resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, logró la conclusión del proceso de convergencia de los salarios de las áreas geográficas A y B a partir del mes de octubre del 2015, para llegar a un solo salario mínimo general en todo el país, prevaleciendo el área geográfica A. Se trató de un hecho histórico, toda vez que por primera ocasión se establecería un solo salario mínimo general para todo el país. Un cambio que, a decir de la Comisión Nacional, atiende a una de las demandas más sentidas del sector de los trabajadores por década en un ambiente de paz laboral y concordia entre los factores de producción. Por lo expuesto, se propone modificar el primer y segundo párrafo de la fracción sexta del apartado A del artículo 123 constitucional
a fin de asentar con claridad la existencia de un salario mínimo general, el que regirá en todo el territorio nacional. Lo anterior se plantea con la finalidad de actualizar al máximo ordenamiento al contexto vigente, en el que la homologación del salario mínimo se ha convertido en una realidad, aunque por el momento solo será la base para seguir buscando que el mismo mejore para bienestar de los trabajadores del país. Ahora bien, con la presente iniciativa también se propone modificar el tercer párrafo de la fracción en comento, pues considero necesario fortalecer y garantizar el salario mínimo en nuestro país. No es nuevo saber que una de las principales problemáticas que rodean al salario mínimo en México es su insuficiencia para satisfacer las necesidades del trabajador. Aunado a lo anterior, la desigualdad social, la inequitativa distribución de la riqueza y el constante encarecimiento de la canasta básica agudizan la situación al grado de tener un salario mínimo que no garantiza lo dispuesto por la Constitución Federal. Hoy en día, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, organismo público descentralizado, es el encargado de fijar y actualizar los salarios mínimos. Sin embargo, sus decisiones no han alcanzado a cubrir la realidad que afrontan millones de trabajadores a quienes lamentablemente no viven con el salario mínimo. Más bien, sobreviven con a costa de muchas carencias. Es lamentable que en nuestro país casi la mitad de la población vive en situación de pobreza, el 43.6%, y al menos 70.4% sufre al menos una de las carencias sociales, desde servicios de salud, seguridad social, el de vivienda, servicios básicos de alimentación. Si lo anterior no fuera suficiente, también el 50.6% de la población tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar, es decir, menor al valor total de la canasta alimentaria, no alimentaria por persona al mes, y el 17.5% un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, es decir, al valor de la canasta alimentaria. El salario mínimo general vigente a partir del 1 de enero del 2018 asciende a 88.36 pesos, cantidad equivalente a aproximadamente 2.650 pesos al mes. En este sentido, comparado con la línea de bienestar que reporta el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a febrero del 2018, asciende a 2.974 pesos mensuales. Tan solo en estas dos referencias existe una brecha de aproximadamente 324 pesos. Lo anterior solo muestra que el salario mínimo no cubre las necesidades elementales del trabajador. Por ende, es prácticamente imposible que pueda cubrir las de su familia. Esa brecha entre el salario mínimo y la línea de bienestar contraviene lo establecido por la Constitución Federal, puesto que el salario mínimo general actual no es suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural para proveer a la educación obligatoria de sus hijos. Cabe mencionar que desde el 2006, entre los países del G20, México es la única nación en la que el salario real ha descendido. Asimismo, en materia de desigualdad, ha tenido un avance nulo en el presente sexenio, de acuerdo con los métodos estadísticos empleados a nivel mundial. Las cifras son poco alentadoras y se agudizan con la mala conducción de la política de desarrollo del Estado. Además, las políticas salariales siguen siendo insuficientes para atender las demandas de los trabajadores del país, cuestión que junto con la mala distribución del ingreso y la riqueza
se ha convertido en un impedimento para que las personas tengan garantizado un ingreso fruto de su trabajo que efectivamente satisfaga sus necesidades y las de su familia. En este sentido, la modificación que se propone al tercer párrafo de la fracción sexta consiste en disponer que la Comisión Nacional que fija los salarios mínimos en el país, derivado de la importancia que tiene dicha tarea, deberá garantizar el incremento gradual de los salarios mínimos, añadiendo que esos incrementos tienen que asegurar una vida digna al trabajador, así como la distribución justa del ingreso y la riqueza a que se refiere el artículo 25 de la Carta Magna. De esta manera, en un artículo transitorio se añade que para dar cumplimiento al decreto propuesto, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos deberá establecer las bases y elementos para la fijación de los salarios mínimos con base en políticas salariales sostenibles tendientes a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias. La propuesta atiende a la problemática planteada en tanto que actualmente se ha vuelto necesario que el máximo ordenamiento del país garantice que el salario mínimo sea progresivo. La perspectiva de derechos humanos ciertamente deberá permear en la aplicación de esa política salarial, pues con los aumentos graduales al salario mínimo tendrá que materializarse la satisfacción a todas las necesidades elementales del trabajador y su familia. Los cambios normativos se fundan en una legítima demanda, un salario mínimo justo y suficiente. Sin embargo, es una realidad que otras autoridades, sobre todo las que tienen que ver con la materia laboral, deberán comprometerse a establecer las condiciones tendientes a mejorar los ingresos y el poder adquisitivo de los mismos en pro del bienestar de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Monreal Ávila. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, primera.